Su nombre evoca poder, belleza y misterio. Cleopatra no solo fue la última reina de Egipto, sino una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia. Su vida estuvo marcada por intrigas políticas, alianzas amorosas y un legado que desafía las versiones de la actualidad. Hoy exploraremos su vida, sus secretos y los mitos que la rodean. ¿Era Cleopatra una estratega brillante, una seductora manipuladora o una víctima de la historia escrita por sus enemigos? Quédate, porque esta es una historia que va más allá de lo que crees saber. Para entender quién fue Cleopatra, primero debemos hablar de su linaje. Cleopatra VII, como realmente se llamaba, pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia griega que gobernó Egipto después de la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Aunque eran griegos, los ptolomeos adoptaron muchas tradiciones egipcias para ganarse la lealtad de su pueblo. Cleopatra fue una excepción entre ellos, porque no solo respetó esas tradiciones, sino que aprendió la lengua egipcia, algo que ni siquiera sus antecesores se habían molestado en hacer. Este detalle, aparentemente menor, fue clave para conectar con su pueblo y consolidar su poder. Sin embargo, no debemos olvidar que el Egipto de Cleopatra no era un reino completamente independiente. Para cuando ella ascendió al trono en el 51 a.C., Egipto estaba bajo la sombra del Imperio Romano, una superpotencia que amenazaba con absorberlo como otra de sus provincias. Cuando Cleopatra tenía 18 años, su padre, Ptolomeo XII, murió, dejándole el trono. Pero no lo heredó sola. Según la tradición egipcia, debía compartir el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien se casó como dictaba la costumbre de la dinastía ptolemaica. Sin embargo, esta alianza no fue duradera. Los dos hermanos pronto se enfrentaron en una lucha por el control absoluto de Egipto. Cleopatra, una estratega nata, no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Fue desterrada temporalmente, pero regresó con un plan brillante para recuperar el trono. Aquí entra en escena una de las figuras más importantes de su vida, Julio César. Según la leyenda, Cleopatra fue llevada ante César en una alfombra enrollada, como un regalo. Aunque esta historia puede ser más mito que realidad, lo que sí sabemos es que Cleopatra impresionó a César con su inteligencia, su carisma y su habilidad para hablar varios idiomas. Juntos formaron una alianza política y personal que cambiaría el curso de la historia. La relación entre Cleopatra y Julio César no fue solo una cuestión de amor o atracción. Fue una alianza estratégica. Cleopatra necesitaba el apoyo de Roma para consolidar su poder, y César veía en Cleopatra una forma de asegurar el control romano sobre Egipto. Juntos tuvieron un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra presentó como el legítimo heredero de César. Sin embargo, este acto fue visto como una amenaza por los enemigos de César en Roma, ya que implicaba una posible dinastía que combinaría el poder de Egipto y Roma. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Cleopatra se vio en una posición vulnerable. Pero una vez más, mostró su astucia política. En lugar de retirarse, buscó una nueva alianza que asegurara su supervivencia. La siguiente gran figura en la vida de Cleopatra fue Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma tras la muerte de César. Su relación fue tanto política como personal, marcada por una pasión que ha inspirado historias, obras de teatro y películas durante siglos. Cleopatra y Marco Antonio formaron una alianza contra Octavio, el sobrino y heredero político de César. Su unión fue vista como una amenaza en Roma, especialmente cuando Antonio comenzó a actuar más como un rey egipcio que como un general romano. Uno de los episodios más fascinantes de su relación fue la célebre reunión en la que Cleopatra llegó a Tarso, vestida como la diosa Isis, en una barcaza dorada decorada con velas de púrpura y remos de plata. Esta imagen no solo impresionó a Marco Antonio, sino que consolidó su conexión como una pareja que se veía destinada a gobernar juntos un vasto imperio. El desenlace de la historia de Cleopatra y Marco Antonio es una tragedia que ha pasado a la historia como uno de los episodios más dramáticos del mundo antiguo. Tras ser derrotados por Octavio en la batalla de Actium en el 31 a.C., se retiraron a Egipto, donde intentaron reconstruir su poder. Sin embargo, la presión de Roma fue demasiado grande. Según la leyenda, Marco Antonio, al creer que Cleopatra había muerto, se quitó la vida.
Cleopatra, enfrentada a la humillación de ser llevada como prisionera a Roma, optó por un destino diferente. Se dice que se suicidó dejando que una cobra, un símbolo de la realeza egipcia, la mordiera. Pero, ¿es esta la verdad? Algunos historiadores creen que Cleopatra pudo haber sido asesinada por orden de Octavio, quien no quería que ella siguiera siendo una figura de poder e influencia. La verdad se ha perdido en el tiempo, pero su muerte marcó el fin de una era. Con Cleopatra, murió el Egipto independiente y Roma tomó el control total del país. Cleopatra es conocida por su inteligencia, carisma y su capacidad para dominar las circunstancias. Pero hay muchos aspectos de su vida que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, ¿sabías que Cleopatra no era físicamente la gran belleza que Hollywood nos ha hecho creer? Las monedas de la época muestran a una mujer con una nariz prominente y rasgos menos simétricos. Sin embargo, su verdadero atractivo residía en su inteligencia, su voz cautivadora y su habilidad para comunicarse en múltiples idiomas. Otro dato curioso es que Cleopatra se consideraba una encarnación de la diosa Isis, lo que la convirtió en una figura casi divina para el pueblo egipcio. Esta conexión con Isis fue una herramienta política que usó para consolidar su poder y justificar su reinado. Además, Cleopatra no solo era una reina, sino también una erudita. Estaba profundamente interesada en las ciencias, la medicina y la filosofía. Incluso se dice que escribió tratados sobre cosmética y medicina, aunque estos textos se han perdido con el tiempo. Aunque Cleopatra murió hace más de 2000 años, su legado sigue vivo. Representa la resistencia de una mujer que luchó por mantener la independencia de su reino en un mundo dominado por hombres y potencias extranjeras. Es una figura que desafía las categorizaciones simples. No solo fue una amante apasionada, sino una estratega política, una líder y una de las mentes más brillantes de su época. Cleopatra no fue simplemente la última reina de Egipto. Fue una de las últimas defensoras de un mundo antiguo que se desvanecía ante el ascenso del poder romano. Cleopatra no solo marcó la historia de Egipto, sino la historia del mundo. Su vida es un recordatorio de que el poder, la inteligencia y la determinación pueden desafiar incluso a los imperios más grandes. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Cleopatra fue una heroína, una estratega brillante o una figura malinterpretada por la historia? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios y legados del pasado. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la historia. Hasta la próxima.